El ejercicio trata de un anillo de alambre, circular de alambre, centrado en el eje de coordenadas, de 10 centímetros de radio y que tiene una resistencia de 10 ohmios. Y sobre él se induce una fuerza electromotriz a través de un campo magnético variable en el tiempo, entrante, uniformemente creciente en el tiempo, que varía a razón de 1 Weber por segundo. O sea que la Fe inducida en cualquier circuito que contenga a esta variación de flujo va a ser de 1 voltio. Así vamos a tener, de acuerdo a la ley de Faraday, como el campo es entrante, aplicamos la regla de la mano derecha y vamos a tener una Fe inducida en sentido que se opone al aumento de este campo, en sentido antihorario, y una corriente I, una corriente que va a ser de la Fe inducida 1 voltio dividido 10 ohmios, o sea, una corriente de 0,1 ampere. Lo que pide el enunciado es primero calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B, y después pide encontrar entre qué puntos, 2 puntos entre los cuales la diferencia de potencial sea el 20% de 1 voltio, o sea que sea de 200 milivoltios. No nos queda otra que encontrar la fuerza electromotriz inducida a partir del cálculo del campo eléctrico inducido, y eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer. Vamos a volver a dibujar esto. Esto más abajo. Acá está a una distancia D, tenemos el flujo magnético variable, R es el radio del anillo, y vamos a tratar de calcular el campo eléctrico en este punto. Acá vamos a llamar D a esta distancia, que está formando un ángulo alfa con la horizontal, y la perpendicular a esto va a ser el campo eléctrico inducido, E inducido. Si nosotros tomamos acá una circunferencia de radio de minúscula, E inducido por 2pi D va a ser igual a 1 voltio, o sea que el campo eléctrico inducido va a ser 1 voltio sobre 2pi D, y va a ser distinto en cada punto debido a que la distancia D se va modificando. A nosotros lo que nos va a interesar para calcular la fuerza electromotriz inducida, hay que hacer la integral a lo largo de este camino, es el campo tangente, o sea que es el campo que es perpendicular a ir al radio, y es la proyección. Este sería el campo tangente. Vamos a llamar phi a este ángulo. Entonces, esto es perpendicular a esto, trazamos la vertical que es perpendicular a la horizontal. Si este ángulo es phi, este ángulo que está acá arriba, acá, este va a ser el ángulo phi. Y como esta es perpendicular al campo inducido, este ángulo de acá va a ser el ángulo alfa. Alfa. Entonces, la proyección E tangente, tangente a la curva, va a ser igual a E inducido por el coseno de esta diferencia, phi menos alfa. Coseno de phi menos alfa. Bueno, primero hice el desarrollo, coseno de phi, coseno de alfa, coseno de phi, seno de alfa, y trabajé con la distancia, por ejemplo, x más d sobre d minúscula, o x sobre r para hacer los cosenos, y eso me dio 3 integrales, una de las cuales era bastante difícil de resolver, no la pude resolver. Entonces volví a mirar el ejercicio y me fijé que, como esta es perpendicular al radio y el inducido es perpendicular a D, este ángulo de acá
también este ángulo es phi menos alfa. Entonces se puede aplicar el teorema de coseno. D cuadrado es igual al cuadrado de estos dos menos el doble producto por el coseno del ángulo opuesto. O sea, entonces de acá yo puedo despejar coseno de phi menos alfa, coseno de phi menos alfa, lo paso para allá, sería esto menos esto, o sea, r cuadrado menos d cuadrado más d cuadrado minúscula sobre 2d por r. Entonces esto me va a quedar el campo eléctrico inducido 1 sobre 2 pi d minúscula por el coseno, que es, vamos a acomodarlo un poquitito, d cuadrado más r cuadrado menos d cuadrado, todo sobre 2dr. Y esto lo podemos poner, tangente de la circunferencia es 1 sobre 4pi, r mayúscula. Con d acá me da d cuadrado, este me da 1, al simplificar, 1 más r cuadrado menos d cuadrado sobre d cuadrado. Y para calcular d cuadrados utilizamos otra vez el teorema de coseno. Ahora tenemos que usar este ángulo beta, que es el opuesto a d minúscula. O sea, d minúscula cuadrado es este al cuadrado más este al cuadrado menos el doble producto de todo por el coseno de beta. O sea que d cuadrado es igual a r cuadrado más d cuadrado menos 2d mayúscula r mayúscula coseno de beta. Ahora, coseno de beta, beta es este ángulo, es igual a pi menos phi. Es el coseno de pi menos phi, que es el coseno de pi, coseno de phi, el seno de pi por el seno de phi. El seno de pi es 0, esto da 0, el coseno de pi es menos 1, o sea que el coseno de beta es menos coseno de phi. Bien, vamos entonces a continuar acá arriba. El campo tangente, o sea, la proyección del campo inducido sobre la curva, que es lo que nos va a servir para calcular la fe inducida, es 1 sobre 4pi r mayúscula por 1 más r cuadrado menos d cuadrado sobre, y ahora en vez de d minúscula cuadrado vamos a poner r mayúscula cuadrado más d mayúscula cuadrado menos 2dr coseno de beta menos 2dr coseno de beta, pero coseno de beta es menos coseno de phi, y phi lo vamos a usar como ángulo de integración, o sea, menos por menos más coseno de phi. Y esta sería entonces la expresión del campo tangente, de la proyección del campo sobre la curva, que es el que vamos a tener cuando hagamos el producto escalar entre el campo inducido y el diferencial de curva. Bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer antes de continuar es probar, para al menos algunos puntos, si esto está bien calculado, si no, ¿para qué seguir?